Buenos días a todos, bienvenidos a la clase de Inmunología. Mi nombre es Laura González Pereira, soy la docente corresponsable de esta asignatura y junto con la doctora Noelia Caridi vamos a estar a cargo de los teóricos. En esta clase vamos a ver cuáles son los órganos, tejidos y células que componen el sistema inmune. Bueno, hoy vamos a aprender cuáles son las células que participan de las respuestas inmunes, en dónde se generan, dónde maduran estas células, en qué órganos y tejidos se ubican, dónde van a interaccionar con los antígenos, cómo circulan los linfocitos y también vamos a ver cómo se generan y en dónde los anticuerpos. ¿Dónde se ubican las células del sistema inmune? Algunas de estas células pueden estar en circulación sanguínea y linfática, pero muchas de ellas se encuentran dentro de organizaciones especializadas, como son los órganos y tejidos linfáticos. Otras se encuentran dispersas en otros tejidos. Esta distribución no es al azar, está hecha específicamente así para que se garantice la interacción de estas células de la respuesta inmune con los antígenos, para poder generar precisamente la respuesta inmune. Bueno, las células son generadas en la médula ósea, de allí salen a la circulación sanguínea. Los linfocitos necesitan primero ir a madurar a los órganos linfáticos primarios, de allí salen ya maduros y vírgenes, o sea con capacidad para reaccionar con los antígenos, salen de nuevo a la circulación. ¿Y a dónde van a ir a encontrarse con esos antígenos los linfocitos? Van a ir a los órganos linfáticos secundarios. A estos órganos, a través de la circulación linfática, pueden llegar los antígenos que vienen, digamos, por la linfa. ¿De dónde vienen? Vienen de los tejidos, ¿sí? Otras células del sistema inmune no necesitan esa maduración, ¿sí? Entonces directamente salen por circulación y van a los tejidos, donde allí se van a encontrar con los antígenos o con los patógenos, ¿sí? Ya vamos a ver bien la diferencia entre antígeno, patógeno, ¿sí? Si bien nosotros ahora en inmunología generalmente nos vamos a referir a la respuesta inmune frente a un patógeno, ¿sí? O entre un microorganismo, agente causal de alguna enfermedad infecciosa, ¿sí? Es, digamos, el concepto principal que nosotros tenemos, pero después vamos a ver que antígeno no es siempre un sinónimo de un microorganismo patógeno. Antígeno puede ser una proteína, alguna otra cosa, ¿sí? Incluso, o sea, un mismo patógeno tiene un montón de antígenos. Ahora, a lo mejor como palabra general utilizamos antígeno o patógeno como si fuera un sinónimo, pero después vamos a ver que realmente no es así. Bueno, ¿cuáles son las células del sistema inmune? Tenemos células que pertenecen a la respuesta inmune innata, que es la primera que se da apenas entra el patógeno o el antígeno, ¿sí? En contacto con el organismo del animal. Y después tenemos otras células que pertenecen a la respuesta inmune adaptativa, que es una respuesta mucho más específica y tardía. Bueno, dentro de las células de la respuesta inmune innata, tenemos a las que se llaman las células centinelas, que van a ser las primeras que van a tomar contacto con el antígeno apenas entra con el patógeno, ¿sí? Van a reconocer partes estructurales que tienen esos patógenos que no tienen las células del hospedador. Son capaces de detectar que ha entrado algo extraño, ¿sí? Las células centinelas son los mastocitos, los macrófagos que se encuentran en los tejidos o macrófagos tisulares y las células dendríticas. Son las primeras que van a tomar contacto entonces con el patógeno, lo van a reconocer y van a poner, digamos, todo el sistema en alerta para que comience la inflamación, ¿sí? Entonces, una vez que ya estas células se activaron, van a empezar a llamar a otras células que se van a necesitar reclutar en el tejido inflamado para poder dar lugar a la respuesta inmune innata, ¿sí? Si lo que ha entrado es, por ejemplo, un virus, van a llamar ¿a quién? A las células natural killer, ¿sí? Estas células poseen en su citoplasma gránulos y tienen acción citotóxica y van a destruir células que estén infectadas con microorganismos intracelulares. Si lo que ha entrado es una bacteria, se van a reclutar al lugar de la infección muchos neutrófilos que van a tratar de fagocitar a todas esas bacterias. Después tenemos también otros tipos de células como eosinófilos y basófilos, ¿sí? Que también van a ser reclutados en el caso de que haya infestaciones parasitarias o alergias. Dentro de todas estas células, la que cumple una función muy importante es la célula dendrítica, porque esta es la que va a viajar hacia los órganos linfáticos secundarios desde el tejido inflamado y va a despertar a los linfocitos T vírgenes, ¿sí? Para comenzar de esa forma la respuesta inmune adaptativa. Dentro de la respuesta inmune adaptativa tenemos diferentes tipos de células también, los linfocitos T, que se dividen en linfocitos T, CD8 y CD4, y los linfocitos B son los encargados luego de activarse o dar lugar, digamos, a la formación de células plasmáticas que van a ser las productoras de los anticuerpos, que son los efectores de la respuesta inmune humoral, ¿sí?
Y acá entre medio tenemos estos otros tipos de linfocitos que se encuentran como ahí en el límite entre la respuesta adaptativa y la innata, porque en realidad pertenecen medio como la adaptativa porque son linfocitos, pero cumplen funciones en la respuesta innata, que son los linfocitos T, gamma delta y las células NKT. Los neutrófilos se encuentran principalmente en la circulación, como ya dijimos, y son reclutados a los tejidos durante la inflamación. ¿Sí? Para poder salir hacia el tejido donde se encuentra el antígeno, estos linfocitos necesitan salir de los vasos sanguíneos y van a extravasar por este proceso, ¿sí? Que implica un rolling, una etapa de adherencia por unas moléculas que ya vamos a ver, esto lo vamos a ver todo en otro teórico, y finalmente extravasa y sale al tejido en donde tiene que ejercer su acción fagocítica. El neutrófilo es el principal, digamos, como soldado de batalla frente a las bacterias. El neutrófilo sale, actúa y muere, ¿sí? Entonces, la muerte de esos neutrófilos va a llamar a otras células que son los monocitos. Los monocitos, que se llaman así cuando están en circulación, salen también al lugar donde está el tejido infectado, de esta manera, y se transforman allí en macrófagos. El macrófago también es una célula fagocítica de mucha importancia, que tiene, digamos, una función mucho más prolongada que el neutrófilo. El macrófago puede hacer muchos ciclos de fagocitosis, ¿sí? Entonces va a fagocitar lo que no haya llegado a terminar de fagocitar el neutrófilo, las bacterias que quedaron, y también va a fagocitar los restos de los neutrófilos muertos. Hay macrófagos que quedan en los tejidos como macrófagos residentes, ¿sí? Y pueden encontrarlos con diferentes nombres de acuerdo al tejido donde estén, ¿sí? En el sistema nervioso central se suelen llamar células de la microglía, en el hígado se llaman células de Kupffer, en el pulmón macrófagos alveolares. En otras asignaturas capaz que hayan visto que la función de la fagocitosis la cumplían el sistema fagocítico mononuclear. Bueno, son los macrófagos, que en diferentes tejidos pueden tener otros nombres. Acá en inmunología les llamamos macrófagos a todos, ¿sí? Porque son el mismo tipo de célula, pero en fin, es lo mismo. Bueno, estos tres tipos de células que pusimos acá juntas se llaman también granulocitos. Los mastocitos, basófilos y eosinófilos. ¿Por qué? Porque tienen en su citoplasma gránulos que tienen sustancias que son vasoactivas, sustancias muy corrosivas, y bueno, que cuando se activan ocurre, digamos, una desgranulación, liberan todas estas sustancias para, de manera inespecífica, tratar de eliminar, por ejemplo, organismos patógenos como por ejemplo los helmintos, en el caso de los eosinófilos, y también son responsables de todas las manifestaciones que ocurren en las alergias, ¿sí? Bueno, los mastocitos se encuentran en la piel y en las mucosas. Normalmente no se encuentran en la circulación, sino que están, digamos, en los tejidos. Tanto los mastocitos como estas otras células poseen en su superficie receptores para un tipo de inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E, que es la que se secreta en gran cantidad solamente en los casos en que hay alergias e infestaciones parasitarias. Entonces, una vez que esa inmunoglobulina E se pega a estas células a través de esos receptores que tienen para esta porción FC, que ya vamos a ver en otro teórico cuáles son las porciones de las inmunoglobulinas, ¿sí? Se une aquí. Una vez que luego se tome contacto con el antígeno, esta unión del antígeno a la inmunoglobulina que está unida a la célula provoca la reacción de desgranulación con la liberación de todas esas sustancias, ¿sí? Los basófilos se encuentran principalmente en sangre, pero se encuentran en muy poquita cantidad. Si ustedes han visto alguna vez extendido sanguíneo en histología, si pescaron a algún basófilo ha sido de casualidad, ¿sí? Porque son, digamos, en proporción, están en menos del 1% de los leucocitos totales, ¿sí? Y son reclutados a los tejidos inflamados, también en el caso, por ejemplo, de las alergias. Los eosinófilos se encuentran en sangre, también en circulación, y también en las mucosas. Se reclutan al tejido inflamado cuando hay una alergia y también cuando hay infestaciones parasitarias por parásitos helmintos, porque tienen esta capacidad de con esas sustancias que liberan la desgranulación, romper la cutícula del parásito para eliminar al patógeno de esa forma, ¿sí? Y también lo hacen por intermedio de la unión de la inmunoglobulina E. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre las células dendríticas y por qué son tan importantes. Su importancia reside en que estas son el nexo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Las células de Langerhans se llaman así las células dendríticas que se encuentran en la piel. Pueden viajar desde la piel hacia
el ganglio linfático más cercano, ¿sí? A través de la linfa, llevando antígenos que han tomado de ese tejido, ¿sí? Las células dendríticas se encuentran en todos los tejidos. Nosotros siempre ponemos de ejemplo la piel, pero están en todos los tejidos. Entonces, desde los tejidos, lo que hacen es como muestrear. Toman muestras de todos los antígenos que puedan haber andado dando vueltas por ahí. Y entonces, viajan por linfa hacia los nódulos linfáticos más cercanos o hacia otros tejidos linfáticos secundarios. Y entonces allí le presentan los antígenos a los linfocitos T vírgenes para que se activen y comience la respuesta inmunadaptativa. Existen otro tipo de células dendríticas que se llaman células dendríticas foliculares. Estas no cumplen la función de célula presentadora de antígenos, ¿sí? Esto recuérdenlo muy bien. Estas células foliculares se llaman así porque justamente se encuentran en los folículos de linfocitos B de los ganglios. Existen otro tipo de células dendríticas que tampoco cumplen en función de células presentadoras de antígeno. Estas son las células dendríticas plasmocitoides, que son reclutadas desde la circulación cuando hay infecciones virales, porque producen un tipo de citoquina, que se llama interferón de tipo 1, que es muy útil en este tipo de infecciones. Ahora vamos a hablar un poco sobre los linfocitos. La mayoría, si nosotros pudiéramos sacar una foto así del cuerpo del animal, vamos a ver que la gran cantidad se concentra en los órganos linfáticos, como el ganglio y el vaso. Ahí es donde hay más cantidad. Seguido por el tejido linfático asociado a las mucosas, principalmente las placas de Peyer, los ganglios mesentéricos. También hay muchos en la médula ósea y en circulación, que uno se imagina que es donde más hay, es donde menos hay en realidad. Lo que no significa que estos linfocitos que están en los órganos y en el tejido asociado a las mucosas estén estáticos. No, están siempre circulando entre todos estos tejidos. Nada más que, bueno, en circulación la proporción que hay es menor a la que hay en los órganos en un momento dado, ¿sí? Bueno, ¿quiénes son estos linfocitos, sí? Estos linfocitos, como ya nombramos, son los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T van a ser los linfocitos efectores de la respuesta inmune mediada por células, mientras que los linfocitos B van a ser los que van a dar lugar a la formación de las células plasmáticas al activarse y que después estas van a ser las productoras de los anticuerpos específicos contra ese patógeno que entró, que son los efectores de la respuesta inmune humoral. Los linfocitos poseen receptores específicos para cada antígeno, ¿sí? Y se activan cuando toman contacto con este y proliferan produciendo células efectoras y también células de memoria. Bueno, ahora vamos a ver un poco cuáles son los órganos que componen el sistema inmune. Los órganos del sistema inmune se dividen en primarios y secundarios. Los órganos primarios son aquellos en los cuales los linfocitos maduran fenotípica y funcionalmente, ¿sí? O sea que adquieren su fenotipo, todos los marcadores de superficie que nos dicen que este es un linfocito T, este es un linfocito B, que este es un linfocito T CD4 o CD8, ¿sí? Van a ver que los linfocitos se ven exactamente iguales al microscopio, pero después si nosotros hacemos un análisis de los marcadores de superficie, tienen diferentes proteínas alrededor, ¿sí? Entonces eso nos permite diferenciar diferentes poblaciones. Entonces acá es donde adquieren, digamos, esos marcadores y también maduran funcionalmente, o sea, adquieren la capacidad para reaccionar frente a los antígenos. Expresa por primera vez sus receptores antigénicos, el TCR y el BCR. Se seleccionan allí, en estos órganos primarios, solamente los linfocitos que no van a reconocer antígenos propios, o sea que no son autorreactivos, ¿sí? Esto lo vamos a ver con más detenimiento en otros teóricos, así que por ahora quédense con este concepto nomás. Entonces, de estos órganos primarios van a salir linfocitos maduros y vírgenes, o sea, con capacidad para reaccionar frente a los antígenos, pero que todavía nunca se han puesto en contacto con ellos, ¿sí? También los van a encontrar en algunos libros con el nombre de naive, ¿sí? Eso significa virgen también. Bueno, entonces salen, ¿y a dónde se van a encontrar con esos antígenos? En los órganos linfáticos secundarios. Allí, entonces, van a interaccionar por primera vez con el antígeno para el cual ellos poseen su receptor específico. Bueno, entonces ahí comienza la inmunidad adaptativa. Los órganos secundarios contienen tanto linfocitos B como linfocitos T, porque ya vamos a ver que para que la mayoría de los linfocitos B, que son los linfocitos B2, los típicos, se activen, necesitan colaborar con un tipo específico de linfocito T. Entonces los órganos secundarios tenemos tanto los B como los T.
Bueno, y de estos órganos secundarios, una vez que ya se activaron los linfocitos vírgenes, salen células efectoras especializadas para reconocer al antígeno, una vez que ya salgan y vayan al lugar en donde está, ¿sí?, el tejido infectado, y destruirlo. O células efectoras como también son las células plasmáticas, que se van a ubicar en unos nichos en donde van allí a producir anticuerpos específicos contra estos antígenos. Más recientemente se ha incorporado también la clasificación de órganos linfáticos terciarios. Estos no son órganos en sí, sino son tejidos que desarrollan ciertas características similares a un órgano linfático, con presencia de linfocitos B, linfocitos T, presencia de folículos con centros germinales, ¿sí? ¿Y se desarrollan en dónde? En tejidos en donde hay una respuesta inflamatoria crónica. En estos tejidos se infiltran células inmunitarias, se forman nuevos vasos sanguíneos, nuevos vasos linfáticos y nuevas vénulas de endotelio alto, que es por donde llegan los linfocitos. Ya lo vamos a ver en otra diapositiva. ¿En qué órganos se generan y maduran las células del sistema inmune? En los órganos linfáticos generadores o primarios, como ya dijimos. Los órganos primarios, ¿cuáles son? Son la médula ósea, las placas de Peyer, la bolsa de Fabricio y el timo, ¿sí? En la mayoría de las especies, los linfocitos B, bueno, primero que en todas las especies, todas las células se generan en la médula ósea, ¿sí? Esto ya lo han visto seguramente en histología, en fisiología, allí se generan también los eritrocitos, las plaquetas, las células de sangre, ¿sí? Todas las células del sistema inmune se generan en la médula ósea. Y según sean linfocitos B o T, van a ir a madurar a los diferentes órganos linfáticos primarios. En la mayoría de las especies, como estaba diciendo, los linfocitos B maduran en la misma médula ósea, mientras que en otras especies, como por ejemplo en las aves, maduran en otros órganos también, como por ejemplo la bolsa de Fabricio. En las aves tienen este órgano. Los rumiantes, los cerdos y los perros también tienen función de órgano primario en las placas de Peyer, ¿sí?, que están en el intestino. Y en todas las especies, los linfocitos T maduran en el timo. Bueno, ¿cuáles son los órganos linfáticos secundarios? Principalmente los nódulos linfáticos, que son el órgano especializado para la función de presentación antigénica y activación de linfocitos, ¿sí? Después tenemos otros órganos que también tienen otras funciones, pero cumplen función de órgano linfático secundario, como el vaso. La médula ósea también tiene función de órgano secundario. Y las placas de Peyer, que como dijimos forman parte del tejido linfoide asociado a las mucosas, que se denomina en conjunto MALT, ¿sí? De acuerdo a la mucosa en la cual se encuentren, pueden tener diferentes denominaciones como NALT, BALT, GALT, ¿sí?, de acuerdo a la mucosa. Por ejemplo, NALT es la nasofaringea, BALT la bronquial, GALT la del tracto gastrointestinal. Las placas de Peyer forman parte del GALT. Bueno, ¿dónde interaccionan las células de la inmunidad adaptativa, o sea, los linfocitos, con los antígenos? En todos los órganos secundarios, como ya dijimos, y todos los que ya nombramos, y entre los que se destacan los nódulos linfáticos o ganglios, que se encuentran distribuidos alrededor de todo el cuerpo del animal en lo que se llama la cadena ganglionar. ¿Qué es la cadena ganglionar? Es una red de nódulos linfáticos que se encuentra alrededor de la periferia y de los órganos viscerales, que están interconectados a través de los vasos linfáticos. A ellos llega, digamos, la linfa por los conductos aferentes, ¿sí? La linfa llega trayendo antígenos de los tejidos para ser presentados a los linfocitos. La estructura de los nódulos linfáticos está diseñada específicamente para poder concentrar antígenos y asegurar así la presentación de estos a los linfocitos, para poder iniciar más eficientemente la respuesta inmunadaptativa. Porque si todo ocurriera solo en circulación, imagínense que sería muy difícil que se encontraran los linfocitos con su antígeno específico, ¿sí? Entonces, en cambio, si cada tanto en la circulación tenemos un ganglio donde se concentran gran cantidad de linfocitos, ¿sí?, allí van viajando las células dendríticas a presentar los antígenos a ese lugar, y a su vez vamos a ver que los linfocitos, como dijimos, no están estáticos, no se quedan siempre en el mismo ganglio, van viajando de ganglio en ganglio hasta que en alguno encuentren el antígeno para el cual ellos son específicos. Bueno, ¿cómo es la estructura de estos ganglios linfáticos? Estos ganglios están compuestos por diferentes partes. Tenemos una corteza,
o zona de linfocitos B, que se encuentra aquí, justo por debajo del seno subcapsular, donde drenan los vasos linfáticos, ¿sí? Acá tenemos los vasos linfáticos aferentes por donde llega la linfa con los antígenos, ¿sí? Antígenos solubles o antígenos que vienen siendo traídos por la célula dendrítica que los está procesando en ese camino, ¿sí? A su vez también hay senos, digamos, que drenan acá, senos medulares, senos extraveculares, ¿sí? Entonces como la linfa baña todo este órgano, ¿sí? Para poder, digamos, asegurar que los antígenos lleguen hasta donde están los linfocitos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos la zona, dijimos, de la corteza, donde allí predominan los linfocitos B organizados en estas estructuras circulares que se llaman folículos, ¿sí? Entonces los linfocitos B se ubican acá, en los folículos, en la corteza. Después, más adentro, tenemos la zona paracortical o zona de linfocitos T, donde allí es justamente donde se ubican los linfocitos T. En esta zona tenemos lo que se llaman las vénulas de epitelio alto o EV, ¿sí? Por estas, es a través de estas vénulas digamos, circulación sanguínea, es por donde llegan los linfocitos al ganglio, ¿sí? Los antígenos llegan por linfa y los linfocitos llegan por sangre. Entonces, estos se van a ubicar en las diferentes partes del ganglio por quimiotaxis, ¿sí? Entonces, van a salir y los linfocitos T se van a ubicar en la paracorteza, los linfocitos B se van a ubicar en los folículos en la corteza. Esto se puede llamar zona paracortical o paracorteza, ¿sí? Está entre medio de la corteza y la médula. También en algunos libros más viejos puede decir corteza profunda. Bueno, tenemos también la médula, ¿sí? En la médula tenemos cordones medulares, cordones de células, que son células plasmáticas, linfocitos, macrófagos. Entre ellos también hay senos medulares donde drena la linfa. Y bueno, y estas células, después todo esto, salen por el hilio. El hilio es donde salen también el conducto linfático eferente y tiene también los vasos sanguíneos eferentes. Bueno, acá en la médula, después, bueno, ya vamos a ver que se van a ubicar las primeras células plasmáticas que van a formar el primer anticuerpo que se forma, que es siempre la IgM, ¿sí? Cuando se activan los linfocitos B que tenemos acá, las primeras células plasmáticas que se forman se van a ubicar acá y van a empezar a sintetizar IgM, que va a salir por la circulación y van a ir a adherirse al patógeno, ¿sí? ¿Cómo llegan ahora los antígenos al nódulo linfático? Como ya dijimos, pueden llegar en forma soluble a través de la linfa o traídos por células dendríticas. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, un corte en la piel. Entran bacterias, ¿sí? Bacterias entran a los tejidos y las células de Langerhans, que eran las células dendríticas que estaban en la piel, son capaces de actuar como células presentadoras de antígenos. Entonces, captan, a la su vez también son células centinelas. Entonces también, por un lado, van a despertar la respuesta inmune innata, ¿sí? Y mientras tanto, también van a captar ese antígeno, lo van a procesar y lo van a llevar al ganglio a través de la linfa para presentárselo a los linfocitos T. ¿Cómo y por dónde circulan estos linfocitos? Los linfocitos circulan por la sangre, ¿sí? Y pueden como bajarse de la circulación o extravasar en diferentes tejidos y órganos linfáticos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un linfocito virgen, llega y extravasa en un órgano linfático secundario, en un ganglio. Si en este órgano linfático no le presentaron ningún antígeno, o sea, no encontró ninguna célula dendrítica que esté presentando el péptido antigénico para el cual él tiene el receptor específico, puede estar un tiempo ahí y después volver a la circulación y dar la vuelta y volver y puede pasar a otro ganglio, ¿sí? Y hasta que en alguno encuentre ser activado. O no, hay muchos linfocitos que nunca son utilizados, porque nunca ese animal se puso en contacto con ese patógeno que tenía ese antígeno, ¿sí? También hay otro patrón de circulación que lo lleva a dar una vuelta que pasa por el vaso, ¿sí? Recuerden que el vaso también es un órgano linfático. Y bueno, en el caso de que esos linfocitos sean activados, ¿sí? Salen a la circulación y van, ¿y de dónde desembocan? ¿Dónde se extravasan? En los tejidos, ¿sí? En el tejido en donde necesitan ejercer su acción, ¿sí? Bueno, ¿cómo extravasan estos linfocitos? Lo hacen a través de unos receptores y unas moléculas de adhesión
¿sí? El linfocito tiene receptores que son adquiridos en el momento en que es activado. Es como que la célula dendrítica cuando lo activa le dice el antígeno está en tal lugar, ¿sí? Entonces le imprime esos receptores. ¿Receptores para qué? Para las quimioquinas que se están expresando en el lugar donde está el antígeno. Y para unas moléculas de adhesión que se van a empezar a expresar en las paredes del vaso sanguíneo más cercanos que están en el tejido en donde está ese antígeno. Entonces eso le va a permitir hacer el mismo proceso que vimos para el neutrófilo, ¿sí? Que hacía como ese rolling de que se pegaba, digamos, se ralentizaba el flujo sanguíneo acá, digamos, frena un poquito ese viaje tan rápido que va haciendo la célula a través de la sangre. Entonces se va pegando a las paredes del vaso sanguíneo con estos receptores hasta que finalmente extravasa y va a cumplir su función en el tejido. Bueno, para que tengamos una idea, ponemos este ejemplo práctico, ¿sí? Pensemos que la circulación sanguínea es un tren, ¿sí? Cuando el linfocito es virgen y sale a la circulación, es como si tuviera un manojo de tickets para que le permiten bajarse en un montón de estaciones, en todas las estaciones que van a ser representadas por los diferentes ganglios linfáticos o órganos secundarios, ¿sí? ¿En busca de qué? En busca de ser activado. Va a buscar que en alguna de esas estaciones, en alguno de esos ganglios, haya alguna célula dendrítica presentando el antígeno para los cuales ellos son específicos, ¿sí? Entonces, si no encuentra en ese ganglio, no encuentra al antígeno, se sube de nuevo al tren de circulación y se baja en otra estación. Hasta que en alguna encuentre una célula que esté presentando ese antígeno y se active, ¿sí? Este linfocito se activa, prolifera, genera muchos linfocitos efectores ya, ¿sí? Que dejan de ser vírgenes, y ahora ya estas células efectoras salen de nuevo a la circulación, pero ya con un solo ticket, que solamente le permite bajarse o extravasar en la estación o tejido que contiene el antígeno, ¿sí? Que va a ser el tejido infectado. Bueno, más científicamente, ¿cómo es esto? La extravasación de estos linfocitos en el tejido infectado está dirigido, como ya dijimos, por un proceso de quimiotaxis y por receptores de homing de home, casa, ¿sí? O hogar, o lugar donde tiene que ir, ¿sí? Que son expresados en su superficie. Y los ligandos para estos receptores, que se llaman moléculas de adhesión o adresinas, ¿sí? Adresinas como de address, de dirección, ¿sí? También son expresados en el endotelio de los vasos sanguíneos del tejido donde está el antígeno, ¿sí? Del tejido infectado, que se ubican justo en el tejido donde tiene que bajar, ¿sí? Entonces, son inducidas justamente estas moléculas de adhesión cuando el tejido está infectado, ¿sí? Por eso no se están expresando en otros tejidos. Entonces, acá, cuando el linfocito pasa por ahí, reconoce con los receptores de homing a estas moléculas y entonces le permite adherirse y finalmente extravasar y se dirige por quimiotaxis, por esas quimioquinas que está expresando acá estas células infectadas, se dirige al lugar en donde tiene que ejercer su acción. Por ejemplo, acá tenemos una célula T citotóxica, un CD8, que va a eliminar, por ejemplo, por apoptosis, por un mecanismo de citotoxicidad, a una célula infectada, ¿sí? Infectada por un virus, un microorganismo intracelular, ¿sí? Bueno, acá vemos un ejemplo de cómo migran los linfocitos hacia el tejido infectado, ¿sí? Acá tenemos un cachorro que tiene una infección en su pata, en la piel interdigital, una infección por el patógeno Staphylococcus aureus o Staphylococcus sp, ¿sí? Que se llama pioedema. Entonces, como ven, la infección, ¿dónde está? En la pata, ¿sí? Entonces, obviamente acá ocurre primero todo el proceso de la respuesta inmune innata, que ya vamos a ver en el próximo teórico, todos los mecanismos que se generan en este tipo de respuesta, todo cómo se da la inflamación y todo esto que podemos ver acá, como esta hinchazón, el enrojecimiento, ¿sí? Bueno, mientras tanto, mientras está ocurriendo todo eso, la célula dendrítica capta el antígeno, lo va procesando y lo va llevando por linfa, ¿sí? Al nódulo linfático axilar, que es el más cercano a este tejido, ¿sí? a la pata. Entonces, a este nódulo también llegaron por circulación sanguínea a través de la JEB, ¿quiénes? Los linfocitos vírgenes, ¿sí? Linfocitos T vírgenes con especificidad para este patógeno, ¿sí?
y también linfocitos B vírgenes que tengan su BCR específico también para los antígenos de ese patógeno. Y también llega por linfa las bacterias en forma soluble, ¿sí? Y van a ser captadas por los linfocitos B. Los linfocitos T van a ser activados por presentación antigénica, ¿sí? Entonces se van a generar células efectoras, ¿sí? Que van a salir por la linfa deferente, se van a volcar a la circulación sanguínea y van a salir por sangre y van a ir hacia el sitio donde está la inflamación. Linfocitos T, vamos a ver que dentro de los linfocitos T tenemos diferentes tipos, CD4, CD8, ¿sí? Vamos a ver cuáles se van a activar principalmente en este tipo de infección por una bacteria extracelular, células plasmáticas que van a ir a ubicarse en los nichos correspondientes y van a producir anticuerpos, que los anticuerpos también salen a la circulación y van a ir a cumplir sus funciones, que después vamos a ver más adelante cuáles son, contra este patógeno aquí, en el tejido infectado. Bueno, por último queríamos recomendarles la literatura en la cual nosotros nos basamos. Les recomendamos estos libros. El libro Inmunología Veterinaria por Ian Tizard es el más específico, el que más utilizamos, pero en algunos temas ha quedado un poco desactualizado. Incluso en la versión más nueva, hay temas que preferimos sacarlos de otro libro, como por ejemplo este libro que, aunque sea de inmunología humana, está muy bien explicado. Los procesos son compartidos por otros animales, principalmente todos los mamíferos, y tenemos las versiones de estos libros en PDF que se las podemos pasar por el CIAL. Igualmente, en la biblioteca, si les gusta leer más de papel, están. Les recomendamos que no se queden solamente con estudiar del apunte. Es bueno por ahí volver al libro porque está explicado de otra forma y mucho más amplio, que si bien nosotros no le vamos a tomar con todo ese detalle, para el examen sirve mucho más para comprender ciertos procesos que por ahí no son muy fáciles de entender. Este otro libro de inmunología humana es por los autores Feinborn y Hefner, también se encuentra en la biblioteca. Y después tenemos otro libro que es El Abas, que es un libro que es bastante completo. Por ahí es un poco repetitivo, pero está muy bien explicado también. Inmunología celular y molecular. También se encuentra en la biblioteca y lo tenemos en PDF. Bueno, también pueden encontrar información sobre inmunología, por supuesto en Google, en YouTube. Cuidado con buscar cualquier video de Google o cualquier video de YouTube y sobre todo cuidado con usar mucho el chat GPT u otras inteligencias artificiales porque todavía cometen bastantes errores. Nosotros le vamos a ir subiendo algunos videos que ya hemos chequeado y que nos parezcan interesantes y que les puedan ayudar a estudiar. Bueno, todos los PowerPoints y de teóricos, de las guías de práctico, todo el material que necesiten, incluso algunos videos, se los vamos a subir por el CIAL en la sección materiales. Y bueno, si tienen algunas dudas, pueden venir a clases de consulta, que van a ser los lunes y los jueves. El horario puede ir variando, depende de lo que tengamos que hacer nosotros en esos días. Y estamos ubicados en las oficinas 21 y 22 del Departamento de Microbiología, que se encuentra al fondo, en la última calle, hacia la izquierda, digamos, para el lado este de la universidad. Este edificio ladrillo visto que pueden ver acá. Estamos en el segundo piso y nos pueden mandar un mensajito por Instagram. Síganos en nuestro Instagram, InmunoBuenRC, para avisar si van a venir a consulta. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el inicio de la asignatura y nos vemos en la próxima clase.